Bueno, entonces habíamos mencionado anteriormente que los esteroides tienen un grupo, una estructura en común, que es el ciclopentano peridrofenantreno, ¿cierto? Donde nos mostraba como todas las generalidades eh, y digamos como la estructura principal que vamos a encontrar en todos los esteroides, que lo que va a variar es el radical, la cadena carbonada, digámoslo así, y en algunos casos, pues, también unas añadiduras sobre esa estructura, pero esa estructura se mantiene, se conserva para todos los esteroides. Vamos a empezar hablando del primer grupo, que son los esteroles. Los esteroles se caracterizan porque R en esos esteroles es una cadena alifática. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene anillos de benceno, no es aromática, es una cadena lateral alifática, que puede también contener uno o más grupos hidroxilo. Los esteroles tienen uno o más grupos hidroxilo, pero generalmente en el anillo, ¿no? O sea, en el anillo del ciclopentano peridrofenantreno, ahí es donde encontramos esos grupos OH. Tienen un alto peso molecular, de por sí todos los lípidos y todos los esteroides que tienen esa estructura, pues ya tienen un alto peso molecular. Y tienen entonces el grupo alcohólico y unas insaturaciones en el anillo esteroidal. Las insaturaciones, recuerden que son dobles y triples enlaces. A eso nos referimos con una insaturación. Los compuestos saturados tienen solo enlaces sencillos. Los compuestos insaturados presentan dobles y triples enlaces. Y el esterol más conocido es justamente el colesterol, ¿cierto? ¿Qué hemos escuchado? ¿Quién ha escuchado algo acerca del colesterol? Todo el tiempo se habla del colesterol. ¿Qué sabemos del colesterol? ¿Quién puede decir algo del colesterol? ¿Nadie ha escuchado hablar del colesterol? Ok, que hay personas, bueno, sufren, sí, que de pronto tienen problemas con los niveles de colesterol. Sí, exactamente, es una grasa, es un lípido. Exacto, que se escucha generalmente que hay personas que tienen el colesterol alto. Sí, casi siempre está asociado el colesterol a la hipertensión, a los problemas de tensión arterial, porque se acumula, ¿sí? El colesterol de alta densidad se acumula en las venas, en las arterias, y genera problemas cardiovasculares. Ahora, no es que el colesterol sea malo. Colesterol, sí, que lo escuchamos que cuando se sube, que cuando está alto, pero el colesterol es necesario en nuestro organismo. De hecho, de la cantidad de colesterol que hay en nuestro organismo, la mayoría está ubicado en las membranas celulares. Recuerden que hablamos de que en la membrana celular existían lípidos, ¿cierto? Los colesteroles, o el colesterol más bien, está ahí y hace parte de la conformación, o sea, se necesita. Y aparte de eso es el precursor de las hormonas sexuales, entonces se necesita el colesterol en el organismo. Lo que pasa es que como todas las cosas, cuando están en exceso, pues obviamente vienen a generar problemas a nuestra salud. Vamos a mirar entonces cómo es la estructura del colesterol. ¿Ya tomaron el apunte de esta parte? ¿Que puedo cambiarla? Ok. Aquí tenemos la estructura del colesterol. Fíjense en lo que estaba hablando hace un rato acerca de los esteroles. Tenemos nuestro anillo de ciclopentano peridrofenantreno. Tenemos aquí un grupo hidroxilo que les decía que tenían los esteroles, un grupo hidroxilo, y aquí encontramos la insaturación, un doble enlace en el segundo anillo, y la R, que es la que se ubica
en esta parte, que era la que yo les mostraba en la estructura general que iba cambiando, fíjense que es una cadena carbonada alifática, es decir, no tenemos anillos. En este caso tenemos una cadena de 7 carbonos y un grupo metil adicional. Esa cadena es de 8 carbonos con el grupo metil. Esa es la estructura que podemos encontrar del colesterol. Entonces, mientras vamos tomando el apunte, haciendo la estructura del colesterol, yo les voy contando características de él. Entonces, es de origen animal. Básicamente no encontramos colesterol en las células de las plantas, salvo obviamente en algunos casos en la membrana, pero básicamente el colesterol es de origen animal. Está distribuido en todas las células del organismo, todas, ¿sí? Pero ¿dónde lo vamos a encontrar con en mayor cantidad? En el tejido nervioso, en el cerebro, en la médula espinal y también lo encontramos en las secreciones de la piel, en el sudor, en las toxinas que salen de nuestra piel, ¿cierto? Ahí también encontramos colesterol. Se ha encontrado en los cálculos biliares, ¿por qué? Porque la bilis que a pesar de que tiene ácidos biliares, se ha encontrado que tiene un cierto contenido en colesterol, básicamente porque es que él hace parte de las sales, o sea, esas sales biliares, esos ácidos biliares, son resultado, digámoslo así, de la descomposición, de la degradación del colesterol. Entonces, por eso también se puede encontrar en los cálculos biliares. Recuerden que los cálculos también es otra afección de la salud, ¿no? O sea, en este caso lo que sucede con los cálculos es que el calcio se acumula, ¿cierto? Se acumula y forma una especie de piedritas, ¿sí? Forma una especie de piedritas, se alojan en la vesícula biliar y pues cuando ya son pues no son como controlables, pues generalmente lo que hacen es extirpar la vesícula de las personas, ¿sí? Obviamente eso tiene unas afectaciones secundarias, porque ahí es donde se produce la bilis, entonces ya no se produce bilis y es más difícil, eh, digamos, emulsionar las grasas o procesar las grasas en el organismo. Y como les decía, el colesterol es un intermediario que se necesita para formar hormonas esteroidales. Y ya sabemos que las hormonas esteroidales son las hormonas sexuales, tanto masculinas como femeninas. ¿Qué más podemos decir del colesterol? Que es insoluble en agua, es una grasa, ¿cierto? Generalmente es de color blanco, se encuentra en el plasma sanguíneo, por eso es que tapona las arterias y las venas cuando está en mucha cantidad. Básicamente se considera que una persona saludable puede tener en su organismo 140 gramos de colesterol. Y de esos 140 gramos de colesterol, 120 van a estar asociados a las membranas de las células. Fíjense que la mayoría de ese colesterol es necesario de esos 140 gramos, ¿no? Porque pues, el problema es cuando hay demasiado. También, por otro lado, 14 gramos de ese colesterol van a estar haciendo parte del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico, algunos el resto, digámoslo así, se va a encontrar para la síntesis de hormonas, para la síntesis de la vitamina D, que también está asociada con esto, y para los ácidos biliares. Entonces, fíjense que sí es necesario. Lo que sucede es que ya cuando es demasiado, pues se acumula. Y en ese sentido, pues hablamos de que el colesterol es insoluble en el plasma sanguíneo, o sea, él está en el plasma sanguíneo, pero no se solubiliza, como decir la glucosa, ¿sí? No se solubiliza. Entonces nos va a generar una mezcla heterogénea y por lo tanto van a quedar esos cúmulos de colesterol y eso es lo que se va a ubicar en, en las venas y en las arterias. Ahora, existen dos tipos de colesterol. O sea, en este sentido, hablamos de un colesterol de baja densidad, ¿cierto? Que está asociado a lipoproteínas de baja densidad.
y ese generalmente se sintetiza en el hígado y va a las diferentes células del cuerpo donde va a ser utilizado. Pero resulta que hay otro colesterol que está unido a las lipoproteínas de alta densidad, ¿sí? Entonces, en este caso, eh, ese colesterol afecta al organismo, es el que se acumula, además que el colesterol de por sí sirve para el transporte, ¿cierto? Transporte de sustancias, pero entonces cuando este colesterol malo, digámoslo así, se acumula, entonces se deposita en los vasos sanguíneos causando arteriosclerosis. Inclusive el colesterol bueno, o sea, el colesterol que está asociado a lipoproteínas de alta densidad, eh, simplemente ayuda a transportar ese exceso también de colesterol malo. Y este colesterol bueno es el que finalmente se devuelve al hígado eh, y hace parte de los ácidos biliares y se elimina a través de las heces fecales. Entonces, él no se acumula en el organismo, ¿sí? Él no se acumula en el organismo, el otro sí, ¿sí? El otro sí. Entonces, es para que tengamos presente por qué se habla de que el colesterol o del alto nivel del colesterol o de cómo afecta a la salud del colesterol. Es por eso, por su acumulación en los vasos sanguíneos, debido a que es insoluble. ¿Ya tenemos este apunte o falta alguien? ¿Me avisan, por favor? Bueno, entonces el colesterol les decía como principal representante de los esteroles. Pasamos entonces al siguiente grupo. El siguiente grupo son los ácidos biliares. En cuanto a los ácidos biliares, pues el nombre lo indica, los vamos a encontrar en la bilis. Sin embargo, no son ácidos, por lo general son sales de sodio, ¿sí? Son sales de sodio. Sí tienen una estructura con el grupo carboxilo, pero básicamente son sales, se convierten finalmente en sales de sodio que van a ser eliminadas del organismo. Los ácidos biliares los encontramos en la vesícula biliar, donde se produce la bilis, y el más importante de ellos, o el más abundante, es el ácido cólico. Este es el ácido cólico, el que tenemos aquí. Fíjense que mantenemos nuestra estructura, ciclopentano, peridrofenenantreno, ¿sí? Tenemos nuestra estructura y tenemos además una cadena carbonada con un grupo carboxilo. Esa es la forma de identificar que es un ácido biliar. Tenemos una cadena carbonada con el grupo carboxilo. Y los ácidos biliares tienen tres carbonos donde se puede modificar la presencia o no de grupos hidroxilos en el anillo. Entonces está el carbono 3, el carbono 7, el carbono 12. En este caso, en el ácido cólico, en los tres encontramos grupos hidroxilo. Pero, por ejemplo, en el ácido quenodesoxicólico está en el carbono 3 y en el carbono 7, pero en el carbono 12 hay un hidrógeno. En el ácido desoxicólico, entonces tenemos en el carbono 3 y en el carbono 12 hidroxilos y en el carbono 7 es hidrógeno. Y en el ácido litocólico, en el carbono 3 es el grupo hidroxilo y los otros dos son hidrógenos. Entonces, eso es lo que varía en los ácidos biliares. Sin embargo, el ácido cólico, que es el mayor, es el que se encuentra en el 50% dentro de la vesícula biliar, es este, el que tiene los tres grupos hidroxilo. ¿Qué hacen los ácidos biliares? Ayudan a emulsionar las grasas. Emulsionar es, recuerden que la mayoría de las grasas tienden a ser sólidas. Entonces se convierten en unas soluciones allí. Ellos ayudan a convertir esos líquidos en unas soluciones que puedan salir mucho más fácil, que puedan ser eliminadas por el organismo. Recuerden que la función del hígado es
básicamente emulsionar las grasas o hacer el proceso digestivo de las grasas. Entonces, para que éstas se puedan eliminar, ah, se necesitan de los ácidos biliares. Por eso les decía que a las personas que les daban cálculos biliares o cálculos en la vesícula y terminaban por extirparla, pues iban a tener dificultad en esa función fisiológica. Ya no pueden emulsionar la misma cantidad de grasas. El organismo tiene que hacer otros procesos para eliminar la grasa y no permitir que se acumule. Entonces, la recomendación casi siempre para estas personas es que disminuir bastante el consumo de grasas, ¿sí? Porque, pues, obviamente esto puede llegar a tener un riesgo y es que el hígado se convierte en hígado, ¿sí? En un hígado graso. ¿Por qué? Porque ya no puede emulsionar la misma cantidad de grasas y estas se van a acumular. Y eso también es un problema para el organismo. Entonces, de esta vamos a tomar el apunte solo hasta aquí, hasta la función fisiológica. Esta tablita no es necesario que la de la clasificación de los ácidos biliares no es necesario, solamente hasta aquí, hasta la función fisiológica y pues eso sí, la estructura del ácido cólico, porque pues, la idea es que hacemos un comparativo entre las diferentes estructuras que tienen los lípidos. Si tienen alguna pregunta o algún aporte, lo pueden hacer mientras van tomando sus apuntes. Ok, el tercer grupo de esteroides son las hormonas sexuales. En este caso, hablamos tanto de hormonas sexuales masculinas como de hormonas sexuales femeninas. Sin embargo, pues tenemos que verlas por separado. ¿Por qué? Porque en las hormonas sexuales masculinas también aparecen o dentro de este grupo aparece otro subgrupo que es el de los esteroides anabólicos, que son los que utilizan las personas que practican eh, de pronto levantamiento de pesas y este tipo de cosas, o para agregar masa muscular, que era lo que ustedes comentaban en alguna ocasión, a lo que asociamos los esteroides. Eso tiene que ver con este tipo de compuestos, con las hormonas como tal. Entonces, dentro de las hormonas sexuales masculinas tenemos la testosterona y la androsterona. Fíjense que son isómeros. La diferencia de entre la estructura de estas dos hormonas únicamente tiene que ver con la ubicación del grupo hidroxilo y el grupo carbonilo cetónico. Entonces, fíjense acá, tenemos nuestra estructura de todos los esteroides y en la testosterona aparece en el primer anillo grupo eh, un grupo carbonilo de cetona y en el anillo de 5 carbonos aparece el grupo hidroxilo. ¿Sí? Esta es la estructura de la testosterona. Mientras que en la androsterona el cambio hay un intercambio entre estas dos sustancias. Entonces el hidroxilo va a estar en el anillo, en el primer anillo, y el grupo carbonilo de cetona va a estar en el anillo de 5 carbonos. Estos dos compuestos son isómeros, ¿sí? Son isómeros. Básicamente son isómeros de posición, porque tenemos las mismas, las mismas funciones orgánicas, pero ubicadas en carbonos diferentes. Y pues básicamente recordemos que estas hormonas, en el caso de los hombres, tienen las funciones de dar o ser precursoras, digámoslo así, de los caracteres secundarios, ¿cierto? De los caracteres secundarios en los hombres. Estas dos hormonas, la testosterona y la androsterona, se sintetizan, se elaboran en los testículos. Es allí el lugar donde estas hormonas se forman. Y como les decía, la idea es que a partir ellas estimulan el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. En el caso de los hombres, la voz, el crecimiento de la barba, la distribución del vello en el cuerpo. eh, Esa es básicamente la función que tienen estas dos hormonas.
Entonces, esas son las características de esas dos que son las principales. Entonces, hacemos las estructuras y básicamente están relacionadas también con, les decía, los esteroides anabólicos que son el norancolano, el estanozolol y otros que también hacen parte de estos esteroides anabólicos que ya los miramos en la próxima diapositiva. ¿Cuál es la estructura de estos esteroides? Bueno, vamos entonces ahora a ver la estructura de algunos de estas hormonas o esteroides anabólicos, ¿cierto? Y cuáles son los efectos que ellos causan en el organismo, los efectos negativos. Aquí tenemos entonces algunos de ellos, el estanozolol, que es el que tenemos acá. No vamos a hacer las estructuras de ellos, simplemente es para que miremos un poquito el cambio que tienen con respecto a las hormonas como tal. Aquí tenemos la hormona de la testosterona y aquí tenemos todo lo que son esteroides anabolizantes. Entonces, en el caso de la nandrona, ¿sí? Que fíjense que es muy similar eh, en la estructura, tiene un grupo metil menos. Tenemos el caso de la metiltestosterona que agrega un grupo metil en este carbono. Tenemos el estanozolol, tiene otro grupo metil acá y aparte de eso, tiene un anillo más. ¿Sí? El estanozolol tiene un anillo más. En el anillo de 5 carbonos tenemos grupos amina. La metanolona tiene otro grupo hidroxilo, digo, perdón, otro grupo metil. Y el norancolano, que es uno de los que más se utiliza, este tiene un anillo bencénico. Recordemos que el benceno es un compuesto que tiende a ser cancerígeno. Entonces, el hecho de que tengamos un esteroide que sea con anillo de benceno, pues obviamente puede repercutir en la posibilidad de que genere cáncer a largo tiempo. ¿Mm? Entonces, para que lo tengamos presente con respecto a estas estructuras que representan eh, los esteroides anabólicos, los que se utilizan, como les decía anteriormente, en las personas que practican, digamos, deportes donde se supone que requieren un aumento en la masa muscular. ¿Cuáles son los efectos adversos, los efectos negativos de estos esteroides? Entonces, lo primero es que produce atrofia testicular. Recordemos que estas hormonas son producidas, las hormonas sexuales son producidas por los testículos. Entonces, él afecta directamente la producción de hormonas y genera una atrofia a nivel testicular. Es decir, ya no van a cumplir la función que ellos tenían que cumplir naturalmente. Un, un efecto trófico también dañino, o sea, inhibidor, digámoslo así, de la eritropoyesis. Esto afecta directamente la médula ósea y hace un aumento de una sustancia que es la eritropoyetina renal. Esto afecta el funcionamiento del riñón, ¿sí? Del riñón, de los riñones. Causa esterilidad y pérdida de peso en las mujeres. Puede haber inclusive reducción de senos. Ustedes miren que la mayoría de las mujeres que practican este tipo de deportes, o más bien que utilizan este tipo de sustancias, van a tener una reducción a nivel de peso, pero también va a generar esterilidad, ¿sí? Genera esterilidad.
depresión y comportamiento agresivo, ¿sí? Acuérdense que son cosas que le estamos colocando a nuestro organismo que no necesita. Y dentro de los problemas a largo plazo, los ataques cardíacos, derrames cerebrales y retraso permanente del crecimiento, ¿sí? Esos son los efectos adversos que podemos encontrar con los esteroides anabólicos. Tomamos por favor el apunte de este. No sé si hay alguna pregunta. Permítame un segundo. ¿Estamos viendo ahí la pantalla? Sí. Ok. Entonces, por favor, tomamos el apunte de los efectos adversos de los esteroides anabólicos. Si hay alguna pregunta, nuevamente, chicos, la pueden hacer. Bueno, nos queda pendiente hablar entonces de las hormonas femeninas, ¿cierto? De los estrógenos y, y otras hormonas que también son de origen, o bueno, de base esteroidal. Entonces, en la próxima semana terminaríamos con esa parte, porque mañana tenemos es micro. Entonces, terminaríamos ya la parte de lípidos, como la parte de proteínas. Ya la trabajamos en micro, entonces pasaríamos directamente a hablar acerca de las vitaminas, que es el otro tema que tenemos pendiente. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? Bueno, si no tenemos preguntas, entonces quedaríamos por hoy hasta aquí y nos encontramos nuevamente mañana. Bueno, chicos, que Dios los bendiga, que tengan excelente día, por favor, juiciositos y haciendo todas las taritas. Chao, chao. Besitos para todos. Chao.